Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentario, gusto en saludarlos. Hemos estado hablando de los temas relevantes a la lucha contra el narcotráfico. Estamos haciendo distintos análisis de, por ejemplo, comenzamos con lo más importante, que es el apoyo político, el apoyo social de parte de la sociedad, y luego ya nos hemos ido refiriendo un poco a las otras situaciones que ocurren y que la mayoría de la gente no ve, porque esto no sale en las películas, porque muchas de estas situaciones que les estoy contando son anecdóticas, y que incluso le voy a decir, hay gente que ha trabajado el tema de las drogas, del narcotráfico, pero nunca lo ha tenido que lidiar con estas situaciones, a no ser que haya estado encargado de la unidad o que trabaje en ciertas regiones, porque a pesar de que esta lucha contra el narcotráfico aparenta ser igual en muchos lugares, no lo es, porque hay muchas diferencias y distinciones en el estilo que se trabaja, las leyes, obviamente las costumbres, los operativos y demás. Pero es interesante para que comprenda, porque le estoy explicando todo esto para que comprenda que cuando ya yo empiece a hacer los análisis más, digamos, profundos de por qué particularmente en nuestros países el narcotráfico se ha descarrilado totalmente, vea que hay muchas similitudes aquí igual, pero así todo el sistema funciona. Entonces, lo que yo les he venido contando hasta ahora es alguna de los inconvenientes que nos encontramos, y una de las cosas que les había comentado es los distintos proyectos que se han ido y que constantemente se crean en el supuesto intento de acabar con la droga, de acabar con los narcotraficantes, de acabar con el consumo, y para que vea que es muy complicado y muy complejo, porque esto no lo ve usted en las películas. Además hay un tema aquí que es muy interesante y muy importante, que es que la mayoría de la gente, la mayoría del público, incluso le voy a decir, mayoría de los periodistas, de los que escriben libros, de los que hablan del tema del narcotráfico y no tienen acceso a este tipo de información. Sí, lo pueden, no es que no es que es ultra secreto, sino que no tiene, digamos, esta información, no tiene el romanticismo o el atractivo de que sea tan relevante que lo pongan en libros, que lo pongan en aventuras, que lo pongan en películas, o por lo que lo pongan en entrevistas, o que algún periodista lo escriba en algún libro. Estas cosas muy raramente ocurren. Pero para nosotros que hemos estado en esto y que vemos estas cosas, es frustrante. Entonces, no se hablan, pero yo aquí las estoy mencionando. Y le digo, hay una cosa interesante que usted siempre considere en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Y se acuerda cuando yo le decía que no existe gobierno en el mundo, ¿no?, que no diga que está activamente y de buena onda participando en la lucha contra el narcotráfico, que la apoya, que está 100% dedicado a ello, o sea, no hay, critican a todo el mundo, pero ellos nunca falla. Y esto se lo va a decir cualquier líder, cualquier presidente, cualquier jefe de policía, cualquier operativo de narcótico. Todo el mundo le viene con el cuento. Entonces yo digo, hay dos versiones de todo esto. Está la versión oficial. La versión oficial esa es la versión de que todo mundo que trabaja en este tema de la lucha contra el narcotráfico habla supuestamente de la parte optimista. Sí, a veces reconocen algunas cosas que no funcionan, pero generalmente nunca le van a decir, no, estamos totalmente perdidos, esto no sirve para nada. No, eso no lo puede decir uno que está en función. Además, si lo dijera, olvídese, ¿no?, de sanciones, o cómo se ocurre a usted a decir eso y eso. Pero esa es la versión oficial. Entonces, la versión oficial, usted siempre, acuérdese una cosa, la versión oficial de toda la lucha contra el narcotráfico es un cuento. Es un cuento porque sí hay triunfo, sí ha habido, y es más, cuando ya yo empiezo a contarle, ya les conté algunos, pero cuando empiece a contarle, les voy a contar algunas cosas que fueron muy positivas. Pero está la versión oficial, que está un poco extendida, que está un poco pintada, que está un poco arreglada, y después está la verdad, la real. Y la real es la que yo le digo que no la ve usted públicamente, que usted no la ve en los libros, que usted no la ve en las políticas, y de vez en cuando se filtra porque algún periodista habló con
algunos de estos participantes del narcotráfico, algunos agentes federales o policías y demás, y se la filtraron por conocimiento y demás, y ellos la describen, entonces todo el mundo se ofende y se enoja. Nos ha pasado. Entonces, ¿sabe qué? Es todo un juego, pero es importante que lo sepa, porque para que entienda que cuando usted escucha la versión oficial de su presidente, de su jefe, de su secretario de seguridad, de su ministro del interior, del secretario de gobernación, de lo que usted, la institución que usted quiera, es un cuento. O sea, olvídese, amigo, cuando ustedes escuchen la versión oficial, siempre pongan alguna duda, porque hay algo que lo están guardando o que no se lo van a decir. Obviamente no estoy hablando de hablar de información muy sensitiva, muy compartimentalizada, que está muy prohibida. Eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que le hacen mucho al cuento en cosas que en realidad no existen. Y después está la versión oficial, donde hubo arreglos, donde hubo corrupción, donde hubo encubrimiento, donde hubo mentiras, donde no pasó como pasó, y que a veces eso sale y choca y hace un desastre. Entonces, por eso les estoy haciendo todo este recuento de cositas, de pequeñas cositas, para que entiendan que incluso en un país que está mucho más organizado en la lucha contra el narcotráfico, que es mucho más efectivo, aunque no lo crea, porque yo sé que usted piensa que Estados Unidos no es efectivo en la lucha contra el narcotráfico, porque él, como yo le contaba, el estadounidense en general cree que no sirve. Pero yo le puedo asegurar, amigo y amiga, que aquí en Estados Unidos se arrestan miles y miles de personas anualmente. Eso no quiere decir que sea muy efectivo, que disminuya el narcotráfico. No estoy hablando, simplemente estoy diciendo que la lucha contra el narcotráfico aquí en Estados Unidos es verdadera, es legítima y constantemente se mete gente presa. Lo que ocurre aquí es un fenómeno muy común. Como es tan común, ya nadie le presta atención, y ese es el otro drama. O sea, en nuestros países hay un operativo grande y todo el mundo sale con los micrófonos, porque como no pasan muchas cosas, le salen con los micrófonos y a ver, hubo un tiroteo, hubo esto. Acá pasa eso y salen dos locos en una ciudad y no se entera nadie. Acuérdense que este país es enorme. O sea, estamos hablando de un territorio tremendamente enorme, con unas sociedades extendidas de kilómetros y kilómetros y de grandes ciudades. Y entonces, muchas de las cosas que pasan no van ni siquiera a la prensa, sale en la prensa local, pero no trasciende a nivel nacional y mucho menos internacional. O sea, increíblemente mucho de lo que ocurre en la lucha contra el narcotráfico dentro de Estados Unidos nunca sale a las fronteras afuera, a no ser que hoy en día usted vea usted tenga en su teléfono o en su tableta o su computadora noticias de Estados Unidos, específicamente de una zona. Le digo, esto incluso aquí en Estados Unidos, lo que ocurre por ejemplo en California, los de Nueva York raramente se enteran, los de Nueva York no se enteran de lo que pasa en Dallas o en Chicago, en Miami, en Colorado, en Washington. O sea, no es eso, pero le aseguro que si usted revisara las fichas oficiales de la cantidad de arrestos que ocurren día a día por temas de narcotráfico, no estoy hablando de consumo, temas de droga, de venta, es increíble. Pero no le comento esto para que usted pueda darse una idea. Ahora, lo que le comenté yo anteriormente, en el video anterior, es que hay tanta gente luchando, o supuestamente, porque le digo, es una realidad que aquí en Estados Unidos hay todo un sector de la policía, agentes federales, agentes de la DEA, agentes del FBI, agentes de aduaneros. Ya no se llaman agentes aduaneros, pero hay agentes aduaneros, servicio guardacosta, servicios de las Fuerzas Armadas, muchas que están constantemente luchando en esto y que son, le digo, muy activos. Pero también hay un sector de toda esta gente que básicamente está ahí para calentar la silla, ¿no? Como yo siempre digo. O sea, como le contaba, hay gente que no tiene idea, así como yo le he venido hablando y demostrándole a ustedes cómo el narcotráfico funciona, cómo los laboratorios proveen los precursores químicos, cómo se distribuye la droga. Mucha de esa información, mucha de esa estructura, la mayoría de la gente que trabaja en eso no la conoce. O sea, usted puede hablar con algún policía en alguna parte de Estados Unidos que trabaja en narcotráfico, y le digo porque yo estuve en eso, y
no tiene idea de dónde es Bolivia, ni, digo, estoy exagerando un poco, pero digo, no tiene idea de dónde es Bolivia, qué hacen los campesinos, si venden o no venden, ¿me entiendes? Porque el mundo de ellos es la ciudad donde viven. O sea, el mundo de ellos es la villa, es el barrio, es la colonia, ¿me entiendes? Es el centro nocturno, es la favela. O sea, es muy regional mucha de esta lucha del narcotráfico. No es global. Y ya cuando salimos de Estados Unidos, ya le digo, usted va a ver, cuando yo empiece a hablar del tema ya global, fuera digamos, del alcance del gobierno de Estados Unidos, es peor aún, o sea, no entiende. Entonces, cuando tenemos gente de tantos niveles metida en esto, siempre hay mucha desinformación, mucha desunión. A esto, amigos y amigas, a lo que les estoy contando de la lucha contra el narcotráfico en distintas instituciones, agréguenle la desconfianza que comentaba yo de las distintas agencias, porque esta agencia tiene un informante con un grupo que están trabajando en investigación, pero nadie la sabe exactamente ese grupo. Esta otra agencia tiene otra investigación, otro grupo. Aquí tiene un departamento de policía en un pueblo que tiene esta investigación, allá tiene otro. Entonces, ¿qué pasa? A veces se cruzan, a veces no se cruzan, hay celos, como le comentaba, hay muchos celos profesionales entre estos grupos. Entonces, ¿qué hace esto? Disminuye la efectividad, porque hay tanta gente metida en esto que la efectividad se ha ido disminuyendo. O sea, no hay una sola institución, no hay una sola agencia, que también es bueno, porque este argumento es un argumento muy sólido cuando tenemos tanta distribución y tanta gente metida, para disuadir un poco el mito famoso de que Estados Unidos controla la lucha del narcotráfico y controla la droga, lo cual yo se lo puedo demostrar a través de la experiencia que ese mito no existe, que es un mito que no es cierto. Ahora, no quiero decir que no hay corrupción y no quiero decir que ha habido individuos y que hay individuos incluso en este momento que no los han encontrado todavía, que trabajan a lo mejor con los carteles, con los narcos. Simplemente le estoy diciendo que no es algo tan común como nosotros lo podemos ver del lado de nuestros países. Pero esto lo vamos a continuar, amigos y amigas. Un gusto saludarlos. Nos vemos pronto.